Continuamos con La Noche. Otro hecho que ha marcado en los últimos días la lucha contra el narcotráfico en México, aparte del primer aniversario de las denominadas autodefensas de Michoacán, fue la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, capo del cartel de Sinaloa. Aunque sin duda es un golpe del gobierno de Enrique Peña Nieto en la guerra frontal contra el tráfico de drogas, son latentes los temores ante un posible recrudecimiento de los enfrentamientos entre miembros de organizaciones ilegales, las que ahora buscarían controlar el negocio de las drogas que era liderado por El Chapo Guzmán. El histórico golpe al narcotráfico fue asestado en la ciudad de Mazatlán, estado Sinaloa, en el noroeste de México, la noche del viernes 21 de febrero. Luego de 13 años de estar huyendo de la justicia, cayó Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo Guzmán, quien llegó a ser considerado el criminal más buscado del mundo. Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a Joaquín Guzmán Loera en la ciudad de Mazatlán junto con un colaborador. Las autoridades estuvieron a punto de capturarlo días antes en la ciudad de Culiacán. Allí el capo se movía entre una serie de casas de seguridad conectadas que tenían puertas de acero reforzado y túneles para escapar. Las puertas de la casa en las que se intervino estaban reforzadas con acero y eso hizo que los minutos que nos tardamos en abrirlas sirvieran para el escape por los túneles. Un modesto hotel fue la última guarida de El Chapo Guzmán. Tras seguimientos telefónicos en colaboración con la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, los marinos mexicanos pudieron arrestarlo sin hacer un solo disparo. Es un claro ejemplo de la coordinación entre instituciones y el uso de sistemas de inteligencia, es decir, la aplicación de tecnologías y análisis de información que son elementos clave que caracterizan a la estrategia de seguridad y justicia. El Chapo Guzmán, comparado por muchos con el temible capo colombiano abatido Pablo Escobar, estaba prófugo desde enero de 2001, cuando escapó de una cárcel del estado Jalisco, donde cumplía 3 sentencias que sumaban al menos 20 años de prisión. Fuga que lo convirtió en un célebre personaje. En el historial criminal del cabecilla del cartel de Sinaloa figuran lavado de activos, narcotráfico e innumerables asesinatos. Logró consolidarse como el delincuente más buscado no solo por las autoridades de su país, tras afianzar su organización como una de las más criminales de México. En tribunales de Estados Unidos pesan sobre él cargos federales de narcotráfico. Este es un logro muy importante para México y un gran paso para nuestra lucha contra el crimen organizado internacional, violencia y narcotráfico. El cartel de Sinaloa es uno de los actores de la violencia que azota al territorio mexicano. En los últimos 7 años, según cifras oficiales, han ocurrido al menos 83,000 muertes violentas. En Washington conversamos a esta hora con Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Bienvenido al programa La Noche, señor Valenzuela. Un placer estar con ustedes. 2 hechos han marcado la lucha contra el narcotráfico en los últimos días que adelanta el gobierno de Enrique Peña Nieto. El primero, el aniversario de estos grupos de civiles armados llamados Autodefensas de México, en Michoacán particularmente. Y lo segundo, la captura del Chapo Guzmán. ¿Cómo analiza usted la forma como el gobierno de Peña Nieto o el Partido Revolucionario Institucional ha dado esta guerra al crimen organizado y al tráfico de drogas? Bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien. Efectivamente, la captura del Chapo Guzmán es un logro importante para las autoridades mexicanas. Esto ayuda a desmantelar una organización criminal con mucha potencia, muy fuerte. Es cierto que pueden ocurrir ahora una cantidad de problemas al entrar otras organizaciones criminales a buscar cómo entrar en ese negocio, pero hay que recalcar de que sacar a un personaje y a una organización de esta dimensión es un logro muy, muy importante para México.
Pero no podemos olvidarnos, señor Valenzuela, que antes de la captura del Chapo Guzmán, el gobierno de Enrique Peña Nieto había recibido críticas, no solamente de sectores que defienden los derechos humanos, sino de sus propios votantes, que decían que no se había hecho nada distinto a lo de su antecesor en la lucha contra el narcotráfico. La situación de Michoacán también se le estaba saliendo de las manos con el tema de las autodefensas. Ahora solo recibe felicitaciones. Bueno, yo creo que estas cosas a veces toman tiempo. Las estrategias hay que ir manejándolas con mucho cuidado hacia adelante. Y yo creo que lo que ha hecho el gobierno con esta captura es muy importante. Obviamente que hay desafíos muy grandes por delante todavía. Y volviendo, por ejemplo, al tema de Michoacán, efectivamente eso demuestra de que el Estado de México todavía no tiene la capacidad de controlar del todo la seguridad ciudadana en el país. Y eso es un problema, como ustedes bien lo vieron en esta entrevista bastante extraordinaria que ustedes han podido presentar, las dificultades que tiene cualquier país cuando no tiene la capacidad del Estado de controlar y dar la seguridad del Estado de Derecho, y entran entonces organizaciones alternas, organizaciones civiles que se autoadjudican hasta cierto punto esa potestad que tiene que ser del Estado. Es algo que se tiene que manejar con mucho cuidado. Hubieron contradicciones, yo creo, en esta versión que ustedes presentaron de lo que están haciendo las autodefensas. Por un lado, es muy importante que la sociedad esté involucrada en el tema de la seguridad ciudadana. Así que hay que celebrar el hecho de que en Michoacán hay sectores civiles que están buscando cómo efectivamente defenderse ellos mismos. La cosa es que la relación tiene que ser entre la sociedad y las fuerzas legítimas del orden, y no necesariamente entre la sociedad y fuerzas que son relativamente, que no son efectivamente legítimas del todo. Y ese es el problema que puede presentarse en Michoacán. Señor Valenzuela, el Chapo Guzmán era el hombre más buscado por México y por los Estados Unidos. Hoy el debate es si lo extraditan o no lo extraditan. En el momento en que se haga una solicitud formal por parte de los Estados Unidos, ¿usted cree que México extraditaría al Chapo Guzmán? Bueno, las autoridades mexicanas lo que han dicho hasta la fecha es que obviamente que él tiene también una cantidad de penas que cumplir en México. Acordémonos de que es un prófugo de una cárcel donde había estado sentenciado según las leyes mexicanas anteriormente, y además que tiene una cantidad de cargos adicionales en ese sentido. Así que tendrán que evaluar las autoridades mexicanas lo que tiene que hacer. Puede entregarle mucha información, por ejemplo, a las autoridades mexicanas el Chapo Guzmán en esta situación. Habrá que ver si efectivamente más adelante habría que extraditarlo, pero yo creo que en Estados Unidos habría también se entendería perfectamente bien de que él tiene que cumplir un proceso legal también en México antes de ser extraditado a Estados Unidos. Y quiero insistir en una cosa muy importante. Yo creo que la captura del Chapo Guzmán también muestra de que ha madurado mucho la relación entre Estados Unidos y México en estos temas. Hubo una cooperación en temas de inteligencia y sigue habiendo una cooperación muy importante en estos temas difíciles entre ambos países, donde hay una verdadera corresponsabilidad en muchos de estos problemas. Información que podría tener el Chapo Guzmán muy valiosa para las autoridades de cómo funcionan las redes de tráfico de drogas en México. Pero también le quiero preguntar, señor Valenzuela, para nadie es un secreto que el narcotráfico permeó las instituciones del gobierno, los sectores políticos, los sectores militares. ¿Este tipo de información también podría ser revelada por un hombre como el Chapo Guzmán? Bueno, eso tendremos que verlo, pero de seguro que lo que está detrás de incluso su captura es un esfuerzo bastante loable por parte de las autoridades mexicanas, con la ayuda de Estados Unidos, donde hay un trabajo conjunto en tratar de ver cómo ir desarmando estas organizaciones criminales que afectan a ambos países y donde hay corresponsabilidad, insisto nuevamente en eso. Y detrás de esta captura
Lo que hay es una cantidad de información que ya se ha podido conseguir y las autoridades van a poder ahora, teniéndolo a él prisionero, entonces ir cuadrando estas distintas elementos, estas informaciones para poder armar una radiografía mucho más profunda de estas organizaciones criminales y cómo se han ido comportando en México para efectivamente desarticularlas del todo. Ya continuamos con sus interesantes planteamientos, señor Valenzuela. Tenemos que hacer una pausa por compromisos comerciales. Invitamos a nuestros televidentes a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. A propósito del aniversario de las autodefensas en Michoacán y de la captura del Chapo Guzmán, ¿qué opinan de la forma como Peña Nieto ha enfrentado el narcotráfico? Y leemos lo que nos escriben algunos televidentes. Félix Caldera Puche dice: el gobierno mexicano ha heredado este flagelo de sus antecesores, que han sido golpeados y permeadas sus instituciones. Difícil. Luis Ángel Porto dice: se necesita gente capaz e incorrompible y no creo que Peña Nieto lo sea. La tarea le ha quedado grande. Suerte esta captura. También dice Sergio Medina: Peña Nieto no ha manejado en correcta forma el narcotráfico, muestra de ello son las autodefensas nacientes. Vamos a la pausa y en minutos continuamos evaluando la forma como en México se ha enfrentado el narcotráfico a propósito del aniversario de las autodefensas de Michoacán y de la captura del Chapo Guzmán. Ya regresamos con La Noche.